Entonces, un grupo discutió las formas de gestión de residuos domiciliarios, las políticas de emisiones de CO2, las políticas para reducir las emisiones de material particulado, de políticas para la biodiversidad. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a seguir viendo hoy día, primero vamos a ver las externalidades, a cómo corregir esas externalidades, después vamos a ver la valoración de intangibles y ya en la segunda parte del curso vamos a ver el software. Entonces, la externalidad es simplemente cuando una persona o una empresa hace una acción que afecta a otra comunidad, a otra persona, a otra empresa y no paga y ni es pagada por los efectos de esta acción. ¿Ya? El ejemplo típico de externalidad es, por ejemplo, hay un río y acá hay una persona que tiene una fábrica y que, por ejemplo, por cada polera tiene un costo privado, le vamos a llamar, de 100. Pero resulta que esta persona, y acá abajo hay otra casa, y esta casa hace vende pasteles y el costo por pastel es un poco de 50. Pero resulta que esta persona empieza a emitir un efluente, o sea, tiene un residuo, un efluente que bota al río, y esta agua contaminada, entonces la persona que hace pasteles tiene que tratarla. Entonces el costo con la externalidad, como la tiene que tratar y tratarla cuesta 10, entonces el costo con la externalidad sería de 60. ¿Ya? ¿Qué es lo que llamamos? ¿Qué le llamaríamos a este 60? Entonces, le cuesta 60. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad el costo de producir esto, si consideramos la externalidad, es de 110. Este debería ser el costo social. ¿Ya? ¿Qué pasa con mayor externalidad? El costo privado es menor al costo social. Y por lo general, entonces, se produce más de lo que se produciría en el óptimo social. ¿Ya? El óptimo social no es el punto donde hay cero contaminación, donde hay cero externalidad. El óptimo social es el cruce del coste social marginal y de la curva de demanda. ¿Ya? Ahora, como el costo social siempre es más alto que el costo privado en una externalidad negativa, como en este caso está más arriba, entonces en realidad el óptimo social, la cantidad óptima a producir, es menor que la cantidad óptima a producir de forma privada. ¿Ya? Por eso es que se producen pérdidas. ¿Qué formas de corregir ¿qué formas de corregir las externalidades existen? En primer lugar, internalizar las externalidades. Ya eso lo solucionan del sector privado, lo que podría hacer una empresa para corregir las externalidades. Internalizar una externalidad sería que esta persona diría, ok, a mí me sale 100 y yo te voy a pagar 10 por cada kilo que haga. Te voy a pagar 10 para que tú, en el fondo, para que tú puedas avaliar este costo. Y de esa forma estaríamos corrigiendo la externalidad. ¿Ya? Internalizar es que la empresa que emite, la empresa contaminante, la empresa que causa la externalidad, asume el costo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace en ese caso? Se mueve, esta es la demanda, esta es el costo privado, se internaliza la externalidad, mueve su curva y al final produce en el punto óptimo. Otra forma es según el teorema de Coase. ¿Qué dice el teorema de Coase? Que no es necesario aplicar instrumentos de mercado si es que las partes se ponen de acuerdo, y de esta forma se puede garantizar la eficiencia. Entonces la forma más eficiente, según Coase, ya también lo podemos ver así, es que las partes se pongan de acuerdo y que discutan y que de esta forma
internalice la externalidad a la empresa que contamina y el que se ve perjudicado también vea un beneficio y vea que su costo es, el costo que está incurriendo se ve compensado. Para esto, bueno, por lo general existen leyes que determinan, pero ¿qué pasa? Porque no siempre funcionan las soluciones del sector privado, porque, en primer lugar, porque muchas están relacionadas con bienes públicos, ¿ya? Entonces no se revela, en verdad, la disposición a compensar. Porque, por ejemplo, en este caso, el agua, esto funciona si es que hay transparencia. Pero si es que no hay transparencia, el que contamina podría decir, hey, pero ¿cómo que te sale 10? No te sale 10, te sale 5, o te sale 4, que es lo que en general pasa. O sea, es difícil que una empresa contaminante quiera revelar, o de partida, en primer lugar, sepa cuáles son las consecuencias de sus externalidades y quiera revelar efectivamente cuáles son las consecuencias de sus externalidades. ¿Ya? También eso con la información imperfecta. O sea, la empresa a veces no sabe en realidad, porque no sabe, de partida no sabe qué es lo que hace, no sabe cuál es su estructura de costos, no sabe cuántas personas o cuántas comunidades o fábricas hay a lo bajo del río. Entonces, esa es otra de las causas por qué no funcionan en algunos casos las soluciones del sector privado. También porque existen costos de transacción, o sea, esto sobre todo es cuando se intenta resolver de forma jurídica. Si tenemos una termoeléctrica gigante y tenemos una persona que tiene una casa, la verdad es que a esta persona demandar una termoeléctrica gigante probablemente no le conviene, probablemente no gane la demanda, probablemente no gane mucho. Entonces, por esos costos de transacción, en muchos casos estas soluciones no funcionan. Y también, claro, por la incertidumbre del alcance de los gastos, ¿ya? Claramente, por un lado hay incertidumbre, por otro lado hay incentivos a no revelar, entonces, dado que es difícil conocer la extensión de los daños que causa la externalidad, en muchos casos esto funciona. Entonces, está por otra parte los instrumentos de políticas públicas, ¿ya? Podemos, lo que se tiene que lograr, o lo que se intenta lograr, lo que intenta lograr el Estado con estos instrumentos de políticas públicas, es que el nivel de producción sea el nivel eficiente. O sea, que el nivel de producción esté en la interacción del costo social con la curva de demanda, ¿ya? Y esto se logra mediante dos tipos de políticas principalmente. Primero están las intervenciones basadas en el mercado y las intervenciones directas. Las intervenciones basadas en el mercado lo que intentan hacer es como usar mecanismos de precio, ¿ya? Y principalmente vendrían siendo los subsidios, los impuestos, las multas y los permisos de emisiones transables o transferibles. Las intervenciones directas establecen normas, ¿ya? Por ejemplo, como veíamos la semana pasada, una norma de emisión para las industrias. Pueden emitir tantos partes por millón de material particulado, o tienen que usar ciertas tecnologías. Ya, esos son otros tipos de regulaciones directas basadas en los factores. ¿Ya? Entonces, al final lo que hacen las normas es que establecen niveles deseables de contaminación o establecen formas de operación que van a reducir o van a regular la contaminación. Entonces, ¿qué pasa con los impuestos y multas? Lo que se suelen llamar los impuestos que corrigen una externalidad, impuestos pigovianos, porque fueron creados por Pigo, un economista. Y ¿cuál es el impuesto entonces? ¿De qué forma se debiese determinar el impuesto? Tenemos la demanda. Esto vendría siendo el costo privado.
que vamos a tener el costo marginal social. Entonces, el punto óptimo privado estaría acá. Este punto privado que sería la empresa optaría a producir. El punto óptimo social está por acá. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar la empresa? Va a buscar desplazar la curva del costo marginal privado a la costo marginal social, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a lograr que el óptimo social, que se logre el óptimo social con un impuesto de este tamaño? Este tiene que ser entonces el valor del impuesto. Veamos con números, por ejemplo. Tenemos que esto se cruza en 100, el precio es 100, y esta cantidad vendría siendo 150, pero la cantidad óptima social es 120. Entonces, si acá este precio, por ejemplo, es 120, el impuesto entonces sería la interacción de esta curva con esta, y entonces tendríamos que calcular según la pendiente de esta curva de acá. Entonces supongamos que si estamos acá, el óptimo está en el punto 100 y 150, entonces la pendiente M vamos a decir, sería 100 y 150, y esa sería 2 tercios. Entonces, si queremos lograr que la cantidad sea 120, diríamos 2 tercios por 120, 40 por 2 sería 80. Entonces, este punto de acá sería 80. Entonces, el impuesto tendría que ser 120 menos 80, entonces el impuesto tendría que ser 120, o sea, sería 40. ¿Ya? Y esta sería la forma de determinar el impuesto fiduciario. Entonces, ¿qué es lo que hacen los impuestos y las multas? La forma más eficiente de lograr el control de la contaminación, porque encuentran el punto eficiente, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que tener en consideración? Que por lo general el costo marginal del control de la contaminación es eficiente, ¿ya? Por lo que muestra esta curva. O sea, si yo tengo una planta no tiene ningún tipo de control absoluto y su emisión es 1000, poner primero un filtro muy básico, pero que va a reducir su emisión a la mitad, va a tener un cierto costo que es menor. Hay que seguir reduciendo la contaminación con tecnología más avanzada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos ya tenemos filtro básico, pongámosle que vale, esto sería el costo, esto sería la contaminación o la reducción de la contaminación. Por ejemplo, ya, si no controlo me sale 0. Pongamos que existe un filtro básico
que sale 100, y la diferencia en la contaminación es de un 50%. Entonces, me cuesta 100 y voy acá a un 50%. Después tengo un filtro de micropartículas, estoy inventando, esto no es nada. Pero este filtro ya usa la tecnología más avanzada, entonces me cuesta 300 y es capaz de reducir la contaminación en un 75%. Entonces, el segundo punto estaría por acá. Después uso un filtro de osmosis y esto me logra reducir la contaminación en un 90%. Y finalmente ya la última tecnología, esta cuesta 1500 y lo alcanza a reducir en un 99%. Entonces si vamos dibujando esta curva, vamos a tener que vamos a llegar a un punto. Acá tenemos el 75, el 90 estaría por acá y el 99, bueno, 100% estaría por aquí. Entonces, 500 y ya el último punto, 1500, para lograr un 99% estaría como por aquí, o muy arriba, más acá. ¿Ya? Entonces, probablemente el punto óptimo de reducción de contaminación estaría, va a estar en algo por acá. No es óptimo reducir la contaminación hasta acá. Dependiendo, eso claro que va a depender de los costos. O sea, en el fondo, si es un contaminante que es altamente dañino y que con respirar un poco causa consecuencias graves, entonces el costo marginal seguramente va a estar como por acá. O va a estar por acá, ¿no? En realidad. Algo así. Pero si es un contaminante, por ejemplo, material particulado que no es tan dañino, seguramente que el óptimo estará por acá. ¿Ya? ¿Y cuál es la otra forma de reducir la contaminación? Es mediante subsidios. ¿Ya? Y al igual que en el caso de la multa, en que la multa o el impuesto tiene que ser la diferencia entre el costo social, el costo marginal social y el costo privado social, el subsidio, ¿cómo se llama? También tiene que ser la diferencia entre tiene que ser equivalente al beneficio marginal social de reducir la contaminación. Ahora, ¿qué pasa con el subsidio? Pasa que no es eficiente. ¿Por qué? Porque en el fondo reduce el costo privado. Lo si vemos en esta gráfica acá, tenemos que este es el costo marginal antes de la subvención, o sea, antes de que exista un subsidio. Cuando existe el subsidio, ¿qué pasa? Que se disminuyen los costos. ¿Ya? Entonces, la empresa va a tender a producir más. Lo que se quiere lograr es que efectivamente la empresa produzca menos. Entonces, si bien puede, por ejemplo, disminuir el nivel o la intensidad de la contaminación, pero su nivel de producción va a ser mayor. Entonces se logra una producción excesiva. Y el tercer instrumento económico son los permisos transferibles. ¿Ya? El caso más conocido son los bonos de carbono. ¿Qué son los permisos transferibles? Los permisos transferibles se les dice, por ejemplo, a cada país, ¿ya? O a cada empresa. En el caso de la empresa se les dice a cada empresa, ok, tú puedes emitir 100, tú puedes emitir 200, tú puedes emitir 500, etc. De esta forma, entonces, a la empresa que se le haga más barato reducir la contaminación,
entonces va a implementar medidas para reducir la contaminación. Pero a las empresas que se les hace más caro, lo que pueden hacer es entonces comprar reducción, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner por ejemplo, tenemos Nestlé, Carosi y Coca-Cola. Entonces a cada empresa se le asigna una asignación inicial. Por ejemplo, a Nestlé le dicen, ok, tú tienes derecho a emitir 500, Carosi tiene derecho a emitir 300 y Coca-Cola tiene derecho a emitir 450. Ahora, lo que es óptimo de forma privada para cada una de estas empresas es distinto. O mejor, pensémoslo como el costo, el óptimo es distinto. Entonces, Nestlé, por ejemplo, quiere emitir en realidad 400, Carosi también 400, y Coca-Cola también pongamos aquí 400. ¿Ya? Y además estas tres empresas van a tener tres costos de reducción distintos. Por ejemplo, a Nestlé reducir le va a salir 20, a Carosi reducir le va a salir 10, y a Coca-Cola reducir le va a salir, por ejemplo, 15. Entonces, primero, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver como cuántas emisiones le sobran o le faltan. Y según eso, y según el costo de reducción, es como se van a ir transando las emisiones. ¿Ya? Por ejemplo, a esta le sobrarían, en el fondo le sobran 100, a esta le faltan 100, y a esta le faltan 50. Le sobran 50. ¿Ya? Entonces podríamos esperar que Coca-Cola o Nestlé le vendan sus permisos de emisión a Carosi. Ahora, ¿a quién le va a convenir? ¿A quién le va a comprar Carosi? ¿Nestlé? Ustedes hacen Carosi. ¿Por costo? ¿El costo de reducción es de ¿cierto? Sí. El que tenga menos costo, vamos a tener que comprarle los 50 a Coca-Cola y el resto a Perfecto. Entonces le va a comprar los 50 a Coca-Cola a 15 y los 20 a y 50 a Nestlé a 20. Entonces eso es lo que es. Entonces eso sería lo que. Ahora, esto tiene una idea súper buena porque en el fondo logra que se reduzca la contaminación de forma más costo eficiente, ¿ya? Porque siempre los que van a reducir más son los que tienen menor costo. ¿Ya? Si ponemos un impuesto, estamos obligando a todas las empresas a reducir la misma cantidad. Si ponemos también una norma, y decimos, ok, el nivel de emisión para todos es esta, estamos comparando, no sé, una tecnología A o una empresa que hace tallerines con una empresa que hace fierro, dos cosas completamente distintas, y que tal vez los costos de reducción sean muy distintos. Entonces, tal vez la pieza de fierro está pagando muchísimo por esa reducción y la empresa de tallerines en realidad no está pagando tanto y podría reducir mucho más. ¿Ya? Entonces, estos permisos de emisiones transables permiten que las empresas que reduzcan permiten reducir de forma global de la forma más costo eficiente. ¿Ya? Ahora, para el caso del CO2 también se han establecido como límites para cada país. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es como la desventaja de los permisos de emisiones transables? Es que, ¿cómo se asigna la asignación inicial?
es una pregunta y que es muy difícil de responder. Decimos, ok, lo mismo para todas las empresas. Volvemos entonces al problema inicial de tratarlas a todas por igual. Decimos, ok, todas las empresas de este tipo tienen este permiso de emisión, o lo hacemos según las ventas, o lo hacemos según las emisiones anteriores, pero cualquiera de esas formas que se usen van al final, nos van a llegar a un punto que no va a ser el óptimo. Porque en realidad no tenemos cómo conocer, el gobierno no tiene cómo conocer cuáles son los costos reales de reducción de cada una de las empresas. Si el gobierno pudiera conocer cuáles son los costos reales de reducción, entonces podría haber una asignación inicial eficiente. Pero dado que no se puede, no siempre va a funcionar. Y también tiene otra desventaja, es que esto funciona particularmente bien para los contaminantes globales. Pero ¿qué pasa con los contaminantes locales? O sea, si Carolsi está en la 8ª región y Coca-Cola está en la 2ª región y estamos emitiendo un contaminante local que afecta a las poblaciones, entonces vamos a estar perjudicando una población a costa de la otra. Tampoco queremos hacer eso. Entonces, los permisos de emisiones transables funcionan bien solo en caso de que sean contaminantes globales y no contaminantes locales. ¿Ya? Ahora también, por ejemplo, en el caso de los bonos de carbono a nivel global, ocurre que le otorgan entonces, en el fondo los países más desarrollados tienen la capacidad de comprar bonos de carbono a países menos desarrollados, y de esta forma al final van contaminando más, y los países menos desarrollados van limitando su desarrollo con el fin de venderle estos permisos de emisiones a los países que son más desarrollados. Entonces, pese a que como la teoría de los permisos transferibles es muy buena, en la práctica la implementación es compleja, ¿ya? Sobre todo también porque los costos tiende a ocurrir que están subvalorados los costos de producción. Y el otro tipo de regulaciones son las regulaciones directas, ¿ya? Como vimos la semana pasada, existen regulaciones, o sea, la semana pasada varios ejemplos de regulaciones directas para las emisiones de CO2, para las emisiones de material particulado, y en general podemos ver que hay dos tipos. Hay emisiones basadas en resultados. Entonces, en el fondo fijan su nivel de emisión, dicen que esta fábrica puede, o la norma de emisión máxima es de 50 partes por millón de ácido sulfúrico, o la norma de emisión es de tantos miligramos por metro cúbico en los efluentes que van a estos ríos o que van a estos otros ríos. ¿Ya? Esas son normas de emisión que están fijadas en resultados. Pero hay otro tipo de normas de emisión que están basadas en factores. ¿Ya? Estas normas, por ejemplo, determinan una tecnología y dicen, ok, solo se permite el uso, por ejemplo, de autos de tales características en tal parte, o de carburadores, o solo se permite el uso de calefactores que no sean a leña en la región metropolitana. Esto, particularmente para en el fondo para las regulaciones que van a nivel más de los ciudadanos, como la calefacción o los autos, en general se fijan regulaciones en relación a los factores, porque es muy difícil poner un medidor de emisiones en cada chimenea o en cada auto, que sería la forma más eficiente y más segura de hacer. Entonces, en general, las emisiones basadas en resultados solo se usan como a nivel industrial o a nivel de fuentes grandes. A fuentes pequeñas, pero en general se usan normas basadas en factores. ¿Ya? Estas normas basadas en factores, por ejemplo, también pueden fijar, por ejemplo, mínimos, ¿ya? O, por ejemplo, en el caso de los envases y embalaje, si se determinan ciertas normas, ok, cómo tiene que ser un envase y un embalaje, eso también sería una norma
basada en un factor, que está determinando ciertas características que va a tener que tener un producto que va a salir a la venta. ¿Ya? Los beneficios de las regulaciones directas es que reducen la incertidumbre. En el fondo se sabe qué resultado va a ser, ¿ya? En comparación con las regulaciones, por ejemplo, en base a mercados, con los impuestos, no se sabe efectivamente el resultado porque no se conoce el nivel, no se conoce la estructura de costos de las empresas. ¿Ya? También las regulaciones basadas en las regulaciones económicas, por así llamarlas, tienen la desventaja de que van a estar siempre sujetas a lo que ocurra en el mercado. O sea, una empresa de fierro, si es que sube, o una empresa de cobre, si es que sube el precio del cobre, va a seguir contaminando y va a seguir produciendo independiente del impuesto que le cobren, a no ser que sea muy alto. Entonces, al final, con las regulaciones económicas se va dando que el nivel de contaminación, el nivel de producción, va a estar siempre ligado a factores externos, ¿ya? En cambio, las regulaciones directas reducen la incertidumbre, se puede conocer más exactamente cuál va a ser el resultado que se va a lograr. Pero no son eficientes, por lo que hablábamos anteriormente. O sea, todas las empresas tienen que reducir lo mismo, independiente de su tecnología, independiente de su estructura de costos, independiente de su capacidad de reducir más o menos. Y además, no dan incentivos para contaminar menos. O sea, lo que hacen las empresas es decir, ok, esta es la norma, cumple la norma, listo, se acabó. No hay incentivos para reducir aún más las emisiones, más allá de la norma, en caso de que la empresa todavía lo pueda hacer. Eso. Entonces, por lo general, lo que es ideal, y lo que vimos en la web la semana pasada, es que lo que se usa para los distintos problemas ambientales es siempre un mix. No hay una política óptima, no hay una intervención que sea la buena para un problema ambiental. Por lo general se usa una combinación de variables económicas y de variables y de regulaciones directas. ¿Ya? Entonces, de esta forma se asegura un piso mínimo, pero también se generan incentivos para que se vayan reduciendo la contaminación y reduciendo las externalidades más allá de ese piso mínimo. Entonces, eso sería el tema de regulaciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo la duda, igual, profe, de lo que está hablando, del incentivo que tenga la empresa más allá de, entre comillas, quedar bien o verse mejor posicionado o cumplir con ciertos niveles solamente. Viéndolo privadamente, obviamente no va a querer gastar en eso. Como dijo recién, si una empresa tiene una suficiente demanda y le va a crecer más, entre comillas, si esa ganancia tapa los impuestos y tapa todo lo que es regulación, al final, como se intenta regular, no encuentro mucho sentido tampoco para la empresa restringirse a cumplir la norma, en este caso, de reducción de contaminantes. Claro. Claro, pero por ejemplo, si está basada en impuestos, la empresa puede tener, siempre va a ser, o sea, va a ser lineal, entonces siempre va a querer reducir más. Por eso, o sea, viéndolo, o sea, trato de llevarlo igual porque claro, si lo vemos por temas separados, claro, ahí vemos cómo se afecta de esta manera, pasa esto. Pero en sí, en ese problema hay otros problemas más y se ven otro tipo de cosas que, no sé, quizás estamos hablando de eso es lo que también iba a preguntar, ¿es óptimo del óptimo asociable o un óptimo privado como de la empresa? Entonces, claro, o sea, si, como dice, si Nestlé tiene la posibilidad de, no, en este caso la Carosi, de comprar los otros bonos, va a hacerlo, y si no tiene la opción, o quizá, no sé, si ni siquiera si no puede emitir más y no puede producir más, no sé si eso lo limita a no producir en verdad. Claro, que esto es una teoría como del diseño de cómo se diseñarían, pero luego ya cómo se implementan y cómo se monitorean el cumplimiento es como es otro cuento. Entonces, claro que para cumplimiento de cualquiera de las normativas, al final, menos los impuestos, pero es importante que exista un sistema de monitoreo que sea factible. Y que sea factible
que sea factible en el fondo de monitorear. Por eso igual, ahora como en los últimos años se está avanzando en la forma y regularizando la forma en que las empresas tienen que medir sus emisiones. O sea, igual hay registros públicos, el REDSE, donde van registrando sus emisiones. Y también ahora últimamente sus emisiones de CO2, sus huellas de carbono. Ahora está saliendo una norma, no me acuerdo del número, pero que regula la forma en que las empresas van a reportar sus huellas de carbono. Y eso va a tener que estar integrado dentro de las memorias financieras y por esa otra parte, por lo menos existe una regulación de que los cálculos y la forma de comunicarlo sea transparente. Pero sí, o sea, siempre está ese problema, las empresas siempre van a querer maximizar su utilidad y eso como que hay que tenerlo siempre en cuenta, que ellos van a cambiar su actitud si es que hay regulaciones o si es que hay una demanda por ciertos productos, si los consumidores empiezan a preferir ciertas cosas. O ciertas modas, o sea, no modas, pero tendencias. Por ejemplo, Tendencias, ahora claro. habla de reducción de los plásticos de un solo uso. Las empresas de repente no le aporta, pero obviamente cambiarlo a un papel les baja también porque al final en cierta parte todo lo queman y como el plástico contamina un poquito más, cambiarlo por el papel también funciona un poco mejor y quedan mejor parados también. Claro. Pero ahora igual ahí está el concepto del greenwashing, que hay que tener ojo, que y sobre todo pasa con el papel y el plástico. Por ejemplo, estas tazas, yo creo que tienen plástico. Yo creo que esta taza es peor que un vaso de plástico. Porque en el fondo con esto no se puede hacer nada, ¿no? Esto no se puede reciclar. Pero se ve más bonito, se ve más ecológico. Porque por eso depende también, depende de dónde viene, depende de los vasos, porque claro, a veces la apariencia también cambia un poco la cosa. Sí. Pero claro, sí, es un problema. Es un problema, pero ¿cómo funciona el mundo? Lamentablemente, sí. O sea, igual es bueno, como dice que si hay una mayor regulación o se está buscando que sea un poco más transparente la información y sí, al final de eso la información es lo que va a llevar a empezar a regular y a empezar a poner un poco más de límite o llevar un rumbo un poco más cuadrado, por decirlo así. Sí. Bueno, y eso es lo que apunta esta norma. En Europa acaba de salir una norma del greenwashing que dicen como ya solo se puede decir que es reciclable bajo estas características. Acá igual está la norma del ecoetiquetado que también establece los criterios para decir, ok, esto es reciclable o esto es no sé qué, para que en el fondo sea muy transparente y sea la publicidad que se hace sea efectivamente de cosas que son más sustentables, no sea ya. Y lo que viene, la última parte entonces es la valoración de intangibles, ¿ya? Hemos estado viendo toda la clase, o sea, todo el curso hasta ahora, hablando como en el fondo de bienes de mercado. Pero ¿qué pasa cuando tenemos bienes que no tienen precio en el mercado? ¿Ya? ¿Cómo queremos evaluar un bienestar social o queremos evaluar los beneficios o los costos de un proyecto? ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si que un proyecto va a reducir el tiempo de las personas? ¿Cómo lo metemos eso dentro de un costo, de una función de costo? ¿O cómo reduciríamos, cómo medimos, por ejemplo, los beneficios de una vida más saludable en un programa de deportes? O cómo medimos, por ejemplo, los costos, si tenemos este paisaje precioso, de que pongan una torre de alta tensión acá. ¿Cuánto vale eso de ver un cable ahí? ¿Cuánto le vale eso a la persona que ve esto, que vive acá en Puerto Natales y que ve las torres de Paine, bueno, no la ve de su casa, pero ahí? ¿Y cuánto le vale a la persona que vive en Santiago y que piensa que, quizás algún día ver a las torres de Paine y que le gustaría que no tuviera un cableado? ¿Cuánto nos va a costar también evitar una muerte prematura? ¿Ya? Entonces, todas esas preguntas las vamos a poder responder con una valoración de intangibles, ¿ya? La valoración de intangibles son varios métodos que nos ayudan entonces a entregar un valor económico a estas cosas que no tienen un valor de mercado. Para eso se usa la valoración de intangibles, ¿ya? Y en primer lugar tenemos el valor económico total. ¿Qué es este concepto? Es
el cambio en bienestar, o sea, la diferencia del valor o del bienestar social que va a tener una sociedad, con un bien o sin un bien, ¿ya? ¿Y qué tenemos que sumar en este caso? Vamos a sumar el valor de uso y el valor de no uso. ¿Qué es el valor de uso? Es el valor que yo tengo por utilizar algo, ¿ya? Yo puedo utilizar algo porque lo uso para la agricultura, o también puedo utilizar algo porque lo uso de forma recreacional. Ya, entonces el valor de uso tiene distintas, recreacional, en el fondo tiene distintos usos. O también yo puedo valorar algo solo por el hecho de saber de que existe, ¿ya? Aunque yo ahora no use, no haga nada con el desierto de Atacama, que el desierto de Atacama exista y que esté libre y que siga ahí, como que tenga un paisaje bonito, a mí en el fondo me entrega la opción de usarlo, ¿ya? Y en esto de la opción, en el valor de la opción, tenemos tres partes distintas. Uno es que yo tengo la opción de usarlo. Otro es tal vez que yo digo, bueno, yo no voy a ir nunca a este lugar, pero quiero que exista porque me entrega valor de que exista, ¿ya? A mí yo nunca voy a ir a la Antártica probablemente, pero me gusta que esté en la Antártica y me entrega valor que la Antártica esté y que ojalá que siga blanca y sin mucha contaminación. Y me vería afectada también si es que veo una noticia que dice que en la Antártica hay mucha contaminación por plástico. Entonces también existe un valor de opción pero eso, porque en el fondo esto de la Antártica era porque, claro, yo pienso que otros pueden disfrutar de eso, ya eso es como el altruismo, en el fondo si otros van a disfrutar de eso. Y también por futuras generaciones, o sea, tal vez, sobre todo esto en el cambio climático, es como el punto más importante, que qué va a pasar entonces con las futuras generaciones, cuáles son los efectos del cambio climático en las futuras generaciones. ¿Ya? Entonces sería el otro valor de opción. Entonces los valores de uso es porque yo lo puedo usar, o sea, porque yo lo estoy usando, o porque yo lo podría usar, o alguien más lo podría usar, o las futuras generaciones lo podrían usar. Y también está el valor de no uso, que es el valor de existencia, que ya porque existan los pingüinos de Humboldt, a uno le entrega un valor. Como las personas en general valoramos ciertas cosas solo por el hecho de que existan. ¿Ya? Entonces, el valor económico total de algo sería la suma de todas estas partes. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a medir el cambio? ¿Cómo medimos el cambio en utilidad? Tenemos dos formas de medirlo. Tenemos la variación equivalente, que la variación equivalente nos va a indicar como cuál es la disposición a pagar de la disposición a pagar por un bien. Y tenemos la variación compensada. La variación compensada es cuánto yo estaría dispuesta a pagar si es que me quitan ese bien. Entonces supongamos que hay una persona que tiene una cierta utilidad, vamos a decir B, y que esta persona tiene esta cierta utilidad y tiene un ingreso de 0 y tiene un consumo de 0 originalmente. Entonces, ¿qué nos diría la valoración equivalente? Sería la utilidad, entonces la utilidad con el ingreso de 0 y con un consumo 1 menos la valoración equivalente va a ser igual a lo que yo tenía anteriormente. Yo tenía anteriormente una utilidad y tenía un ingreso 0 y consumí una cantidad de 0 del bien. ¿Ya? O sea, lo que a mí me van a quitar, lo que yo voy a pagar,
por tener este ingreso Q1, me va a dejar en un nivel de utilidad equivalente anteriormente, equivalente a lo que tenía anteriormente. Ya, esa sería la variación equivalente. La variación compensada, entonces, es la disposición a aceptar. Entonces, ¿cuánto voy a aceptar yo? Porque me quiten algo. ¿Ya? Entonces, en este caso, inicialmente tenemos la sustitución inicial, que tenemos una utilidad en la primera regla, la sustitución inicial, tenía un ingreso de 0 y tenía un consumo Q1, y esto me entrega una utilidad equivalente a 0 y ¿qué pasa? Me lo quitaron, ya no lo tengo, entonces ahora tengo Q0. Pero me van a dar una variación compensada. Esto es lo que me dan porque me quitaron mi consumo de Q1 y me lo bajaron a Q0. Ahora, ¿qué creen que es mayor? La variación compensada en general o la variación equivalente. Por ejemplo, pongámosle un ejemplo. Ustedes viven en un departamento. Ustedes viven en un departamento y tienen una torre de un edificio al frente, ¿ya? Entonces esta torre no les permite ver nada, ¿ya? Les bloquea todo la vista. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar porque le botaran esta torre? Pero eso igual depende de cada persona. Sí, de cada persona. Pero piénsenlo ustedes, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar porque les mantuvieran, porque botaran esta torre? Ustedes la tienen, siempre han vivido con la torre y van a botar la torre, entonces ustedes van a poder ver. Entonces van a tener este nuevo bien que es de una buena vista. Esa es una situación. La otra situación es, ustedes siempre han visto bien, ustedes siempre han tenido han visto su departamento Don Parque, precioso, verde, los que viven, no viven en Santiago, viven en nosotros. ¿Cuánto les tendrían que pagar por chantarle un edificio encima? ¿Qué número creen que sería más alto? ¿Lo que les tendrían que pagar por poner un edificio encima? ¿O lo que ustedes estarían dispuestos a pagar porque votaran el edificio? Opcional. No, Me pagan a mí. Sí. La segunda. Lo que nosotros estamos La haciendo, compensación. Uno como que siempre va a querer más, o sea... Ya tienes ese beneficio, entonces lo estás viviendo. Sí, ya tiene el beneficio, sí. Entonces, por lo general se da que la variación compensada va a ser mayor a la variación equivalente. Como dijo John Lennon, tú sabes lo que tienes que hacer lo que porque si lo dijo John Lennon, pero no tenía nada que hacer. Ya, entonces, estos dos conceptos de variación compensada y variación equivalente son los que, como en teoría, se usan para los distintos métodos de valorización o de valoración. Entonces, ¿qué métodos existen? Existen métodos basados en las preferencias y existen métodos no basados en preferencias. ¿Ya? Los métodos basados en las preferencias en general intentan de ver qué es lo que una persona prefiere. ¿Ya? Y existen dos grandes grupos. Primero los de preferencias declaradas, que esto se hace como mediante encuestas, y de esa forma se va viendo cuál es la utilidad, la disposición a pagar o la disposición a compensar por los distintos bienes. Y los otros que son reveladas, que en el fondo no son a través de encuestas, no es lo que una persona le dice, es a través como de cómo se comportan las personas o de precios de mercado o cosas así, que se trata de estimar cuál es la valoración de un bien por sobre otro bien. Y los métodos no basados en preferencias son, en el fondo, otros métodos, son como de otro grupo y son distintos. Entonces, primero tenemos los métodos basados en preferencias declaradas. Ya, por lo general, estos son encuestas. Pero tenemos distintas formas de hacer encuestas. Los primeros son los de valoración contingente, que son preguntas directas de cuánto una persona valora un bien. ¿Ya? Y por lo general se preguntan como, ¿cuál es el máximo monto que estarías dispuesto a pagar por este bien?
me pregunté, o sea, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar ustedes porque les pusieran o les botaran el edificio al frente? O también son preguntas como tipo subasta donde van aumentando, pagarían, y alguien pagaría 1000, probablemente todos pagarían 1000, 2000, tal vez también. Y ahí así uno va aumentando a 100.000, ya podría ser 1.000.000, y ahí quizás ya nadie. Entonces, así vamos, esa es la forma de sumar. Otra tarjeta de pago es como se preguntan en estas encuestas, cuál de los montos señalados debe su máxima exposición a pagar. ¿Ya? En todas las encuestas claramente tiene que estar bien escrito el producto, como qué es el bien, cuáles son las condiciones, estos pagos van a ser mensuales, cómo se van a pagar, etc. ¿Ya? Y el otro tipo, una de las desventajas de esos métodos de valoración contingente es que en realidad usualmente uno no sabe lo que está dispuesto a pagar, o es una pregunta bien difícil de contestar, sobre todo cuando estamos hablando de bienes intangibles. O sea, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Porque quizá uno sabe cuánto pagaría por un café, por una polera, pero por algo que no tiene un valor de mercado, indicar una disposición a pagar, la verdad es que es difícil. Y que esa disposición a pagar, que uno responde, efectivamente refleje lo que uno pagaría cuando llega el minuto de pagarlo, también es más difícil. ¿Ya? Entonces, los otros los otros métodos son los métodos de elección o de elección conjunta o conjoint analysis. Y que ahí se considera que todos los bienes son un conjunto de atributos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se puede hacer con productos o con bienes. Yo puedo tener dos medios de transporte, porque medio de transporte 1, medio de transporte 2, y vamos viendo entonces las características. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo en un río. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hacen estas encuestas? Bueno, también se define bien el problema y se definen ciertos atributos. Por ejemplo, si yo voy a hablar de un método de transporte, definiríamos, no sé, el tiempo de conducción y tal vez también definiríamos la seguridad en el tiempo de conducción y quizá la comodidad. Y además, bueno, claramente siempre tiene que ir un factor de precio para poder en el fondo ponerle un valor y derivar la función de utilidad. Y luego, cuando tenemos todos estos atributos, le damos niveles. Entonces definimos 3 o 4 niveles. Entonces decimos tiempo, ok, te puede demorar 15 minutos, 30 minutos o 1 hora. Tenemos esos 3 niveles. En comodidad, decimos, ok, te vas súper cómodo, sentado, muy cómodo. Después el otro nivel es medianamente incómodo, entonces vas parado en una micro donde no hay otros pasajeros, o muy incómodo, te vas en una micro llena. Ese sería otro nivel. Y en la seguridad también le ponemos unos niveles. Entonces después vamos preguntando, la encuesta se va a seguir preguntando varias veces. ¿Cuál prefieres? ¿Este o este? Y cada minuto va cambiando. Y de esa forma esa respuesta se va registrando y luego ¿ya tuvieron econometría? Sí. Y luego con métodos como econométricos se va derivando la disposición a pagar de cada uno o cuál es la valoración por cada uno de esos atributos. Eso vendría siendo los modelos de elección de conjoint analysis. ¿Ya? Ahora, este tipo de métodos siempre van a tener la desventaja que este es un poco más indirecto que este, pero también es más difícil de entender. Como cuando uno está haciendo una encuesta, es como, y son cosas muy hipotéticas, entonces es complejo entender cuál es el resultado y si efectivamente está midiendo bien la valoración. Ya a veces se hacen estudios, se hacen investigaciones que comparan qué es lo que la gente dice que está dispuesto a pagar y lo que la gente efectivamente paga, y se ha visto que en realidad por lo general uno revela que pagaría más, o sea, uno declara que pagaría más, sobre todo cosas ambientales, de lo que uno efectivamente después paga o de lo que se ve reflejado en los precios en el mercado. Ya, entonces ahí nos pasamos al otro tipo de valoración, que son los métodos de preferencia reveladas. Y acá lo que hacen es asociar los bienes sin mercado a los bienes con mercado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos como dos grandes grupos, los precios hedónicos y los costos de viaje.
También para todas estas cosas se usan como actores estadísticos. Para los precios electrónicos lo que se compara es como dos bienes que tienen todas las características iguales, menos un atributo, y se ve entonces cuál es la diferencia. Ya se usa harto en los mercados inmobiliarios y en los mercados laborales. O sea, ven la diferencia de precio, por ejemplo, en un departamento que está al lado de una carretera con ruido y un departamento similar, de los mismos metros, con la misma cantidad de piezas, en un lugar donde no tiene ese ruido. ¿Ya? Entonces se comparan, se registran los datos y se van comparando los precios y de esa forma se intenta estimar cuál es la valoración en el ruido. Y el otro que es el costo de viaje, que se intenta utilizar, que en general se usa como para sitios recreacionales, que en el fondo el precio que le asignan a la entrada se asigna según el costo o el valor que se le asigna a un lugar, se asigna según el costo que tiene que llegar a ese lugar. ¿Ya? Entonces, este vendría siendo el método del costo de viaje. ¿Ya? Ahora, estos, claro, nos pueden entregar como resultados más reales, pero no son útiles cuando no se pueden usar cuando no hay mercados, cuando no hay un mercado relacionado, porque se necesitan variables proxy o variables sustitutos que estén en el mercado. Y por último tenemos los métodos no basados en preferencias, que son métodos distintos. El primero es la dosis-respuesta, y que este se usa por lo general para valorar la salud, y que lo que se ve es como la relación entre la exposición a un factor de riesgo y cómo se traduce esto en distintas medidas de salud. Entonces, la reducción de costos, por ejemplo, de tratamientos de salud, en la reducción de días laborales perdidos, etc. Ya un ejemplo sería, o sea, esto yo creo que antes sonaba muy extraño, pero ahora con la vacuna, como que se hablaba harto, si pone la vacuna, entonces los gastos de salud van a ser tanto menos, porque se conoce más o menos, gracias a los estudios epidemiológicos, entonces se puede saber cuál es el resultado, cuál es el impacto que tiene una dosis, o sea, una dosis es una cierta intervención de salud, en la salud general de la población. Y con otro tipo de estudios se puede conocer como cuál es el costo o cuáles van a ser los beneficios económicos de esa reducción en salud, de esa mejora en la salud. ¿Ya? En general los costos o los beneficios se ven por los costos de tratamiento en hospitales, por los días laborales perdidos, por la reducción de muertes prematuras, etc. Y también ahora últimamente también se están incluyendo como la pérdida de bienestar por incomodidad, o sea, como la pérdida moral. Ese sería el primero. El segundo es la transferencia de beneficios. Entonces ahí se ven estudios económicos previos, estudios que se han hecho en otras partes, y si es que se cumplen una serie de criterios, o sea, si es que hacen sentido, se pueden trasladar a para nuestro modelo. Y el método de bienestar subjetivo, que al final es basado como en encuestas gigantes que le hacen como un gran porcentaje de la población y que le van preguntando como su nivel de bienestar, y esto lo van asociando y además le preguntan como distintas características de su estilo de vida, de su salud, de su nivel de trabajo, y de esta forma van derivando entonces la valoración o de qué forma afectan estos distintos efectos en el bienestar de la población. ¿Ya? Ahora, para el proyecto, si tienen que usar alguno de estos métodos, está bien que se haga como ejercicio, o sea, sería súper si lo hacen. Bueno, esto puede ser un poco más fácil porque están en la literatura. Si de los otros, si hacen una encuesta, súper que se haga como ejercicio, que se haga bien, pero no se preocupen porque sea una encuesta representativa, o sea, que algunas personas contesten la encuesta y ya está bien, no es necesario que sea una muestra representativa. Claro que
Según esto, en realidad tiene que ser una muestra representativa por la población, etcétera, pero para este caso, como el ejercicio sí, ya se hace, entonces estaría bien. Y eso sería. ¿Alguien tiene preguntas? ¿No? Entonces volvemos en 15 minutos. Y recuerden bajar el software si es que